Palabra de predicación, segunda de Samuel, capítulo 4, y lleva por título Is-Boset es asesinado. ¿Amén? ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre pueden tomar sus asientos. Amén. Vamos a hablar un poco de la historia de Mefiboset. Amén. Quizás para muchos conocidos, para algunos no. Pero vamos a explicar un poquito la historia de este príncipe de la realeza. ¿Amén? Mefiboset era nieto del rey Saúl. Lo conocemos todos, un rey que fue escogido de parte de Dios, pero fue un rey obstinado, un rey que tomó malas decisiones, un rey que Dios le desechó. Amén. Y conocemos a Jonatán, un varón de guerra. Y la palabra de Dios establece aquí que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Amén. En aquel tiempo, en la muerte del rey Saúl, primera de Samuel, capítulo 31, nos habla que el pueblo de Israel cae delante de los filisteos en la guerra, que muere Saúl y mueren sus hijos, y entre ellos Jonatán. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel, capítulo 31, que esa muerte fue trágica, primeramente la muerte de Saúl, que la palabra establece que él se echó sobre su espada. Amén. Por eso la palabra de Dios aquí en segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando llega la noticia de Jezreel, de lo que había acontecido con el rey Saúl y con sus hijos en esa caída ante los filisteos, en esa pérdida en la batalla, la palabra de Dios establece que la nodriza de Mefiboset, nieto del rey Saúl, tomó a Mefiboset, al niño, para huir. ¿Qué es lo que pasa? Era una práctica muy común en aquellos tiempos el exterminar a todas la gente de la realeza, los que le seguían. En aquel tiempo, todo lo que era la dinastía anterior tenían que ser exterminados para que no tomasen dominio y cualquier descendiente del rey quisiera ascender al trono. Amén. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar en el libro de Reyes muchas batallas, muchas huidas para poder esconder a los descendientes de los reyes que habían sido muertos. Amén. En este caso nos encontramos con Mefiboset, con el rey Saúl, con sus hijos que fueron muertos, y al ser el nieto y al llegar la noticia de Jezreel de que Saúl y sus hijos murieron, es por eso que la nodriza lo toma, porque él era descendiente de la realeza, por eso hablábamos que él era un príncipe. Pero conocemos y la parte de la historia que hasta de esos 5 años Mefiboset pudo disfrutar de las comodidades de la realeza. Mefiboset pudo disfrutar de las comodidades del palacio hasta sus 5 años, hermano. Pero de repente un día, una situación lo cambió todo. Asimismo nosotros, los hijos de Dios, que disfrutamos las bendiciones que el Padre Todopoderoso da en nuestras vidas. Y no hablo de las bendiciones materiales, hermano, porque lo material va y viene. Dios da y Dios quita. Hablo de lo espiritual. Hablo de poder orar y sentir la presencia de Dios. Hablo de esa comunión íntima cuando Dios nos hace conocer su voluntad. Hablo que cuando oramos podemos sentir esos ríos de agua viva correr por nuestros cuerpos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrán todo por añadidura. Nosotros como hijos de Dios disfrutamos de esas bendiciones. Pero un día nos despertamos, y no sé cuántas veces a usted le ha pasado, que un día una situación lo cambió todo. Un día se despertó, oró ante la presencia de Dios, encomendó su vida, su familia, sus hijos, pero una situación aconteció en ese día, inesperada. Y no solo eso, sino que
además de que en esa situación de que Mefiboset quedó sin abuelo y sin padre, su nodriza, en salir apresuradamente ante esa noticia, lo toma y por un descuido, dice la palabra de Dios que ese niño de 5 años quedó cojo para toda la vida. Una persona lisiada es quien padece una lesión permanente, irreversible. O sea que este niño de 5 años iba a depender toda su vida de que le ayudase. Un niño que al crecer iba a ser un padre, un jefe de hogar, un niño que en ese momento, al pasar los años, iba a tener su familia, tiene que ganar el pan, como cada jefe de hogar que Dios ha establecido darle un hogar, el salir a trabajar para poder llevar el pan a la mesa, el orar, el clamar por su familia. Este niño de 5 años, por ese descuido, quedó lisiado para toda su vida. ¿Amén? Entonces, en ese momento perdió privilegios, perdió comodidades y perdió su salud. Cambió todo, hermanos. Lo cambió todo. Ese día cambiaron todas esas cosas. En el ámbito espiritual, hermanos, la palabra de Dios establece algo muy importante en nuestras vidas. Amén. Y hace mucho tiempo Dios siempre nos viene advirtiendo de nuestras decisiones. Dios siempre por medio de su palabra nos insta a prestar atención. Y si oyereis atentamente a mi voz y obedeciereis y guardareis mis mandamientos, estatutos, leyes y ordenanza, serás bendecido, dice la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos vivido que descuidos que hemos tenido, hemos perdido muchas de las bendiciones que Dios nos ha otorgado? ¿Cuántas veces por descuido, porque no hay comunión con Dios, no hay el leer la palabra, el escudriñar, el consultarle a nuestro Padre el Eterno, hemos vivido situaciones de descuido y hemos quedado lisiados espiritualmente? Hablamos que lisiados eran personas que padecen una lesión permanente o irreversible. Un descuido en nuestra vida espiritual lo cambia todo, hermanos. Hace un tiempo la palabra nos hablaba de David, un varón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero se descuidó. Y sobre ese descuido, sí, amén, se arrepintió y gloria a Dios, porque todos tenemos que hacer eso. Pero hubo consecuencia. Y sobre esa consecuencia es la oración de poder sobrellevarlo. Porque muchos quedan a mitad de camino. ¿Por causa de quién? ¿De Dios? No. Por causa de no haber estado lo suficientemente atento. Y no hablo de que Mefiboset tomó una mala decisión. Hablo de las situaciones que pasaron en su entorno. Hablo de que así llegamos nosotros, porque nos descuidaron así en el mundo antes de sin Cristo. Hablo de personas que han sido abandonadas por sus padres. Hablo de personas que han sido abusadas. Hablo de personas que han sido violadas. Hablo de personas que han estado al cuidado de personas que no han estado lo suficientemente atentos y algo le pasó. Y eso ha generado dolor, amargura, tristeza. Hablo de gente que tiene sus 2 padres, pero quizás no los tiene como uno piensa. Tiene el padre y tiene la madre, pero esos mismos padres le han causado que esté lisiado en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Hablo de gente que ha estado por años, desde la infancia, sufriendo en sus emociones, en su corazón, por falta de perdón. Hablo de personas que aún desde el vientre de su madre han sido despreciados porque no han querido ese embarazo. Eso representa a Mefiboset. Mefiboset nos representa, hermano. Antes de llegar a Cristo, antes de cruzar por la puerta de la casa de oración y puerta del cielo, así llegamos nosotros, descuidados. Porque allí fuera en el mundo, el hombre la ha lastimado, la mujer, el padre, la madre, el familiar. Y la palabra decía
el hombre no nos va a dar la salvación, pero allí fuera nosotros confiamos en algún momento en el que teníamos al lado y esa persona nos falló. ¿Cuántos llegamos decepcionados, desilusionados, sin esperanza, con tristeza? Y así lo hablo como llegamos nosotros antes. ¿Cuántos quizás están escuchando en esta hora? ¿O cómo será nuestra condición teniendo a Cristo aún? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál ha sido la decisión que ha en este tiempo lisiado su vida espiritual? Porque conocemos que hay decisiones que edifican, amados hermanos, pero otras que destruyen. Y que sobre esas consecuencias, el poder sobrellevar no solo es con el poder de su Espíritu, con el poder del Espíritu de Dios, porque cuando uno lo quiere hacer con su propia fuerza, se debilita. Hay cansancio, hermano. Hay cansancio con nuestra propia fuerza, nosotros no podemos. Hablo de nosotros como padres, hablamos de una nodriza que si uno escudriña no fue intencional. No es que intencionalmente, fue sin querer. Fue en un momento de angustia, fue en un momento de tristeza. Y hablo a los padres, hablo a los abuelos, hablo a las madres solteras, a los padres solteros, aquellos que están a cargo de alguien. ¿Qué decisión está tomando en su vida que va a influir a quien tiene a su lado? Nosotros somos hijos de Dios y somos luz, dice la palabra. Y muchas veces en el creyente hay tinieblas aún. Y no se puede reflejar la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque aún hay cosas en el corazón, como hoy la palabra decía, porque hay pecados ocultos y porque hay falta de oración, porque no se lo hemos presentado a Dios. Nosotros, padres, si no tomamos buenas decisiones, la palabra de Dios establece algo muy importante y lo conocemos. ¿Cuál es la voluntad de Cristo sobre su vida y sobre la nuestra? ¿Qué decisión es la que Dios está viendo en mi vida primeramente que no he tomado bien o que a futuro? Porque saben que nos encontramos muchas veces que la palabra de Dios nos habla y decimos, pero en esta área estoy bien, gloria a Dios. Y la palabra establece algo, el que esté santificado, santifíquese más, hermano. Pero el que piensa estar firme, nos hablaba la palabra hace un poco de tiempo, mire que no caiga. Si usted está bien, gloria a Dios, porque allí hay presencia de Dios, allí hay comunión, allí hay decisiones que ha tomado porque usted la ha consultado. Pero esta palabra le habla, primeramente habló mi vida diciendo, hija, han habido situaciones que has vivido por tu mala decisión. Al pueblo, a la iglesia, hay situaciones, hay decisiones que están tomando que no son las correctas. Hay decisiones que tienen que prestar atención para que a futuro, para que no hablo de mañana, hablo que a futuro no traiga una consecuencia. Hablo de la voluntad de Dios sobre su vida y sobre mi vida, porque todo le preguntamos a Dios, hermano. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es consultarle. Los profetas nos enseñan, los siervos. Moisés clamaba delante de la presencia de Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Cuánto hemos clamado? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lo permitas, Padre. Si tu presencia no está en este asunto, impídemelo, dame tú la claridad. Y si se ha arraigado en mi corazón, si hay afán y ansiedad, límpiame porque quiero hacer tu voluntad. ¿No hemos orado, hermano? ¿Lo estamos orando? ¿Por qué habla la palabra de Dios de esta mujer que no fue intencional? Mire que nosotros no hacemos las cosas intencionalmente, y si así fuera, la palabra de Dios establece el que peca deliberadamente. Pero si lo hemos hecho, si algo estamos haciendo que Dios está viendo que nos estamos equivocando, hoy es el momento para corregirlo. La palabra de meditación hablaba: pongámonos a cuentas con Cristo. Hablo en esa decisión de, vamos a hacer un ejemplo terrenal, el jefe. Todos hemos tenido trabajo, están trabajando, el supervisor, el encargado de área, tiene responsabilidades, tiene a cargo gente. ¿Y cuántas veces en nuestro trabajo hemos dicho no, porque mi jefe tomó una mala decisión?
algo pasó en la empresa, porque el supervisor, el encargado de área tomó una mala decisión, algo ha acontecido. Lo hablo terrenalmente para que todos los entendamos, aún los que estén escuchando este video. Lo hablé como padres, lo hablé como abuelos, lo hablé como jefas y padres que han quedado con sus hijos para que tomen buenas decisiones. Lo hablo terrenalmente, los jefes, cuántas veces hemos pasado situaciones en el trabajo porque el supervisor, porque el jefe tomó una mala decisión. Lo hemos vivido. ¿Cuántas veces en aquel tiempo nos quejábamos? No, acá se equivocó. Y sobre esa equivocación del que estaba arriba nuestro, tuvimos que nosotros trabajar más horas, tuvimos que nosotros hacer muchas más cosas de lo que no nos correspondía. ¿Les ha pasado? Ahora lo hablo en la iglesia, hermanos. Hablo a pastores, hablo a diáconos, hablo a líderes, hablo a coristas, hablo a instrumento de Dios. Hay responsabilidad. Para poder tomar una decisión debe haber comunión con Dios. Por eso los siervos velan, por eso Dios ha escogido, y Jeremías 3:15 dice, he escogido pastores conforme a mi corazón. Se puede discernir cuando son siervos guiados por Dios, porque hay palabra, porque hay presencia de Dios. Se puede discernir cuando el líder, el instrumento es guiado por Dios, porque hay presencia, porque hay palabra y porque Dios siempre está hablando en nuestras vidas, hermano. Y siempre va a hablar: arrepiéntanse, vuélvanse, mediten en sus caminos. Y hacer presencia de Dios. Hay soberbia, hay orgullo. ¿Y por qué lo habla? ¿Saben por qué? Porque hablé de lo terrenal, pero la salvación es personal. La salvación es personal. No es porque mi esposo no quiera buscar, mi esposa, mi familia. La salvación es personal y Dios va a hablar conforme sea su voluntad. Pero depende de usted y de mí. Y si hoy nosotros nos encontramos aquí es porque hemos decidido seguir a Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, dice la palabra. Cuando hay presencia de Dios, hermano, se puede sentir el respaldo, pero sobre todo tiene que permanecer la humildad. Amén. Y si hablamos de alguien que ha quedado iniciado por causa del descuido, hablamos de alguien que tuvo un abuelo que tomó malas decisiones, hemos llegado usted y mi persona con nuestros familiares. ¿Cuánto hay así fuera? Gente que está en el vicio. ¿Cuánto usted de testimonio ha escuchado quizá de alguien, un amigo, un conocido que ha tenido padre, madre con vicio, alcohol, drogadicción, pactos, brujería? ¿Cuánto usted ha escuchado testimonios que dicen: no puedo llegar por lo que hay detrás mío, por la generación, por la genética? ¿Cuántos están enredados en todas esas cosas? ¿Cuántos llegamos nosotros? Idolatría, atrás en las generaciones. La palabra hablaba de Belsasar. Su padre Nabucodonosor fue un varón egocéntrico, orgulloso. Dios trató con su vida. Hablaba de lo genético, de lo generacional. Y Cristo llegó a nuestras vidas, salió a nuestro encuentro para libertarnos de todas aquellas cosas. Y la gloria es para Cristo. Amén. ¿Y sabe qué? Hablamos de un iniciado espiritual. Y la palabra de Dios nos habla allí en Levítico. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Levítico capítulo 21, versículo 17. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Levítico capítulo 21, versículo 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado
o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. La palabra dice en el Antiguo Testamento que las personas lisiadas o cojas que nacían bajo la línea sacerdotal no se les era permitido acercarse a Dios para ejercer su oficio. Hablo de lisiado espiritual porque espiritualmente esto representa la incapacidad de muchas personas, porque lo estamos hablando todo en base a la, como se diría, la medicina, ¿no? Como, no sé cómo explicarlo, pero espiritualmente un lisiado espiritual puede ser cojo en todas las áreas. Es una persona que se encuentra incapacitada para entregarle esas áreas a Cristo. Su mente, su corazón, su alma. Hoy la palabra hablaba de los pensamientos que hay, los pensamientos negativos, las actitudes, las miradas. Una persona que se encuentra incapacitada para entregarle su voluntad a Cristo, que quizá aún hay algo en su corazón que en su totalidad no lo ha entregado y eso está impidiendo la bendición de Dios sobre el hogar, sobre el matrimonio, sobre los hijos. Una persona que está incapacitada de entregarle las áreas a Cristo y conocemos que esas áreas deben ser entregadas a Dios para una sanidad y para una liberación. Hablo de sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios establece en 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿qué nos dice? Para que todos lo sepamos. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, un versículo muy conocido. 1 de Tesalonicenses 5:23. En el nombre del Señor Jesucristo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. ¿Cuántas veces estamos incapacitados por no entregarle nuestra voluntad a Cristo, por no entregarle esas áreas que hacen que se dé un paso y se retrocedan 3? Se den 2 pasos y se retrocedan 4 o 5. Algo que está impidiendo, algo que usted dice, ¿por qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Que puedo sentir un poquito la presencia, pero después ya no, después cuesta, después al cruzar la puerta de la casa de oración o al terminar de orar en su casa, a la tarde ya una obra carnal, un enojo, una ira, hay división, hay contiendas y hay falta de perdón. ¿Qué es lo que ha pasado? Quizás le han dicho, porque si la palabra de Dios establece de este niño que fue descuidado, ¿cuántos allí fuera, cuántos llegamos nosotros diciéndonos, no vas a cambiar nunca, no vas a poder, no vas a poder hacerlo, no cambias más, no hay remedio para vos? ¿Cómo lo habla el mundo allí fuera? Entre risa, burlona, con apodos, que los mismos apodos que les ponen o nos han puesto antes son maldiciones, son ataduras. Y a todas esas cosas hay que renunciar, porque atan. No lo vemos con nuestros ojos, a no ser que Dios en su inmensa compasión permita que se vea con los ojos espirituales. Pero hay atadura. Hay encarcelamiento. David clamaba, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Por qué lo dijo así? Muchas veces hay allí fuera, quizá, ¿cuántos de nosotros hemos llegado en nuestra familia? No cambias más, no tenés remedio, no vas a poder. ¿Cuántas veces algo que usted ha aprendido, llega alguien con una palabra? No sé si te va a ir bien. Y ahí eso paralizó. Eso lo dejó ahí como detenido. Fue alguna palabra que le dijeron. Lo hablo en el mundo. Capaz que quiso emprender algo, capaz que... Y de repente viene uno, no sé si te va a ir bien, está medio caro, lo que está, este precio que lo querés poner. Una palabra lo cambia todo. ¿Cuánto nuestra vida espiritual? Lo oramos a Dios, lo presentamos, Dios permite. Y llega alguien, o
o pasa una situación, listo, lo dejó paralizado, quedó ahí, le desanimó. ¿Cuántas veces el desánimo ha sido tan grande, hermano, que se han perdido las bendiciones espirituales? Por no tener la fe en Cristo. Y esto nos conlleva, ciertamente, a que veamos también nuestras propias palabras. Porque muchas veces decimos, no, los de afuera nos maldicen, pero nosotros mismos, con nuestras propias palabras negativas, cuando hemos dicho, no voy a poder, Dios le dice, levántate y haz esto. Y empieza la lucha. No sé si pueda, pero Padre, mi persona, mira al lado, mira al hermano, la hermana, son más espirituales, oran más que mi persona porque no tengo tiempo. Miren cómo estamos, hermano. Dios dice, te he escogido para esto. Y nosotros mismos nos maldecimos. Dios le ha dicho a usted, mi propósito es este. Y sobre esto voy a tratar con tu vida. Y así estamos nosotros. No sé si voy a poder. No sé si pueda. No sé esto, no. Padre, te he fallado. Me he equivocado. Así estamos, hermano. Mira mi condición delante de tu presencia. Y siquiera en esa condición, hermano, nos quedamos un tiempo muy largo. Porque ni siquiera tenemos la voluntad de limpiarnos, de apartarnos, de orar ante la presencia de Dios, decir, si tú determinaste esto, capacítame. ¿Cuántos de los que están escritos en la palabra Gedeón? Levántate con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel. Es como que uno lo lee y siente que hace mi persona, a mí, siendo el más chiquitito, mi persona, Moisés. Pero ¿cómo voy a ir? ¿Cuántos que están escritos en la palabra de Dios que dudaron? Que le consultaron a Dios, que le probaron, que le dijeron confírmame. Hemos sido escogidos del vientre, hermanos. La palabra de Dios establece que antes que te formase en el vientre, te conocí. Y allí hubo un propósito para su vida y para mi vida, para nuestros hijos, para su matrimonio, para sus nietos, para el ministerio, para la iglesia, para el diácono, para el instrumento de Dios, para el corista. Y así estamos nosotros, no sé si pueda, lisiados espiritualmente, apartados, porque ni siquiera la voluntad de decir, no, si este es el plan de Dios, Dios lo determinó. La obra de Cristo continúa, hermano. Pero Dios ha visto algo en usted y Dios ha visto algo en mí que ni siquiera nosotros lo hemos visto. Pero el Señor Jesucristo dice, limpia tu alma y tu corazón de lo que me desagrada. A Jeremías le dijo, si entre sacares lo precioso del oír, serás con mi boca. Entonces, si han habido maldiciones por su propia boca, decir, no puedo, palabras negativas, pensamientos negativos, no sé si pueda, no estoy capacitado. ¿Sabe por qué se lo digo? Usted dice, no será tan fácil. La habla alguien que tiene bastante experiencia con tanta negatividad con uno mismo. ¿Sabe que el sentimiento de inferioridad es tan fuerte allí fuera que muchos se creen incapaces de poder cambiar? Incapaces al llamado de Cristo. Y ahí es donde el Señor Jesucristo tiene que obrar, tiene que limpiar, tiene que fortalecer, tiene que obrar en la personalidad, tiene que obrar sobre el carácter, sobre el temperamento. Pero ¿sabe lo más lindo de esta palabra? Uno dice, un niño de 5 años que por un descuido quedó lisiado para toda su vida. Pero hoy Cristo desde el comienzo nos hablaba de su misericordia. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 9.
lleva por título Bondad de David hacia Mefiboset. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo del versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Saben, hermanos, lo más lindo de poder escudriñar la palabra? Que tan solo una palabra nos lleva a algo tan profundo. Investigando, hermanos, y conociendo, para que volvamos, para que no nos desviemos de este tema, a este joven Mefiboset, príncipe de la realeza, que quedó lisiado por causa del descuido. Dice la palabra de Dios que el rey David, al tiempo en el que él ejerció dominio sobre el reino y extendió por gracia a Dios la riqueza, el poder de David, dice que David le envía a llamar a este nieto del rey Saúl. ¿Amén? Pero Mefiboset estaba en Lodebar. ¿Y sabe que Lodebar significa tierra seca y árida, donde no hay fruto, donde no hay agua, donde no hay presencia de Dios, hermano, donde hay desierto, donde se cavaron cisterna y se ha dejado al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Cristo, el agua viva. Lodebar significa tierra seca y árida, donde no hay nada más que soledad, que desesperanza, que tristeza, que amargura. ¿Sabe que Lodebar significa no palabra, no comunicación? Porque el pecado, hermanos, el dolor, el sufrimiento, hace que uno guarde silencio. No hay palabras. Muchas veces no hay palabras. ¿Cuántas veces llegó delante de la presencia de Dios solo a llorar? Y quizás solo salía: perdona, ayuda. El dolor deja a la persona en silencio. La persona se refugia tanto en la oscuridad, le lleva a vivir en temor, en inseguridades. No hay confianza en el Señor Jesucristo. Allí está la tierra seca, no hay agua, no hay luz del Espíritu, no hay río, no hay presencia de Dios. Eso es Lodebar. ¿Saben cuánta gente fuera está ahí? Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben cuántos creyentes en este tiempo están refugiados en Lodebar? Refugiados en el dolor, en la desesperanza, en la desconfianza, en la culpabilidad, en la vergüenza. Siendo que Cristo tiene su mano extendida. Siendo que Cristo pagó un precio por usted, por mí, por el mundo entero. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Saben cuántas enfermedades por causa del dolor del corazón? ¿Saben cuánta gente ha muerto por tristeza? Mis ojos lo han visto. Mis oídos han escuchado diagnósticos, hermano. Me declararon un corazón enfermo, escuché hace unos días. Y uno que conoce la palabra de Dios, uno que ha experimentado, ha sentido la presencia de Dios en el dolor, en la angustia, Cristo ha obrado. Y hemos pasado del dolor al gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad.
creyentes tienen ese diagnóstico. Un alma encarcelada, un corazón enfermo, una mente turbada. Mis oídos escuchaban que una persona decía después de un derrame cerebral, ¿para qué vivir? Dijo. ¿Para qué vivir en esta condición? Y escuché que una mujer que no tiene de Cristo le dijo, si después de un derrame has tenido la fuerza de poder ponerte de pie, es porque algo hay en esta vida para vos. Algo en esas palabras escuché. Y uno que nos lleva a lo espiritual, hermano. Uno que ha llegado a los pies de Cristo con una vida arruinada. ¿Cuántos que han tenido matrimonio destruido? Personas abandonadas, mujeres viudas, hombres viudos, que han quedado con sus hijos, con sus hijas. Han llegado a los pies de Cristo y Cristo lo cambió todo. Si el Señor Jesucristo nos ha permitido, después de tanto sufrimiento en el mundo, llegar a su presencia y levantarlo, ¿cuánto más, hermano, en este tiempo que Cristo dice, vuélvanse, arrepiéntanse, pónganse a cuenta conmigo que vengo pronto? ¿Qué es lo que hablamos de este versículo? Es que Mefiboseth en su situación se refugió allí en aquel lugar. ¿Qué es lo que hablamos de este versículo? Que el rey lo envió a llamar. Amén. Es que David representa al Señor Jesucristo. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos ha llamado, hermano. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, está llamando a los que están fuera, lisiados, allí en su corazón, en su mente, en sus emociones. Porque Cristo lo puede restaurar todo. Pero ¿qué pide de nosotros? Obediencia. ¿Qué pide de nosotros? Fidelidad. No se contamine nuestro corazón con cosas que son desagradables. El Rey nos ha enviado a llamar. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese llamado? El Rey le ha dicho a usted y a mí, te he apartado, te he llamado porque tengo un propósito. Te aparté, te escogí, has llegado a mi presencia porque tengo un propósito con tu vida. Tú hablarás mis palabras, tú predicarás la verdad donde quiera que tú vayas. Dice la palabra que Jehová le dijo a Moisés que le hablara a Josué para que se esforzara. Háblale, anímale, dice la palabra, a un joven. ¿Por qué le habrá dicho a Moisés Jehová, anímale? Porque muchas veces están esas situaciones que nos encontramos con desaliento. Dios ha dicho, acá, para esto te llamé. Y en medio del proceso nos hemos quedado en Lodebar, en tierra seca, árida. No hemos tenido quizá la fuerza, conociendo que con nuestra propia fuerza no podemos. ¿Le has creído a Dios cuando le ha dicho, espera en mí? Pasarás este proceso, tus ojos verán muchas cosas, escucharán muchas cosas, vivirás entre serpientes y escorpiones, pero yo tengo algo preparado. ¿Le ha creído usted a Dios? ¿O en medio del proceso le ha preguntado por qué tanto dolor? ¿Sabe que sí? En medio del proceso le hemos preguntado, porque hemos quedado ahí, en Lodebar, sin presencia, desanimado, siendo que Dios nos
Dios anticipó. Te escogí para esto. Pasarás esto. Porque nada hará Dios sin que nos avise antes. Nada hará Dios sin que le haya advertido y avisado. Que se afirme su corazón en la verdad de la palabra, en la obediencia y en la santidad, para que ese desierto, esa prueba, lo pase tomado de su mano. No le hemos creído muchas veces. Hemos tenido falta de fe y desconfianza al Creador de cielos y tierra, al que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Nuestro embrión vieron sus ojos, hermano. Hemos quedado muchas veces en lo de bar. Quizás en ciertas áreas hemos salido, pero otras áreas han quedado ahí porque hemos sido incapaces de entregar todo aquello a Cristo. Hemos avanzado en ciertas áreas, pero algo pasó que detuvo, porque lo que quedó en lo de bar lo ha detenido, porque no ha entregado completamente aquello a Cristo. Quizá han habido personas que le han descuidado, que le han dicho, no vas a poder. Quizá usted mismo se ha creído, no voy a poder. Pero el Señor Jesucristo nos habla que somos más que vencedores. Jehová peleó por su pueblo, hermanos. Jehová hizo muchas cosas para que los ojos de Israel vieran milagros, prodigios que nunca nadie antes había hecho, ni nadie lo va a hacer, porque el poder de Dios es solo de Él. Y en el libro de Jueces nos encontramos que en el momento de tal aflicción, recién ahí el pueblo de Israel clamaba a Jehová. Esperaban hasta lo último, y recién ahí se acordaban. Y Jehová en su inmensa compasión y misericordia enviaba a un juez que les librase. Miren la gracia de Dios. El rey envió a llamar a Mefiboset para restaurarle todo aquello y para devolverle, porque la palabra sigue, pero hasta acá siento de leer los versículos bíblicos. Sé que el Espíritu Santo de Dios a usted le ha mostrado, le ha revelado el área. Quizá le ha anticipado, hijo, hija, toma una buena decisión. Aparte, ten la comunión conmigo. Si hay presencia de Dios, hermanos, gloria a Dios. Y le invito para que le siga consultando al Todopoderoso. Y si algo le pasó, si una situación ha vivido, si una mala decisión acarrió consecuencia, hoy es el tiempo, ahora, para que usted allí, donde está sentado, diga, o los que estén escuchando, me equivoqué. Renuncio a las palabras maldicientes de mi propia boca. Renuncio al orgullo, a la soberbia, no haberme sometido, al no haberle creído a usted, Padre eterno. Porque eso, la palabra de Dios dice en 1 Samuel 15, en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Samuel 15, 23, como pecado de adivinación es la rebelión, pecado de adivinación, hermano, y como ídolos e idolatría, la obstinación. No sé qué se esté idolatrizando, no sé qué área se está haciendo rebelde, no sé qué le ha acontecido, que hay una incapacidad de entregarle a Dios esa área. No sé si aún sigue en lo de Bar, no sé si hay áreas todavía en su vida que es tierra seca y árida porque no hay presencia de Dios, pero sí sé que el Rey, el Todopoderoso, nos ha llamado, que Cristo pagó el precio y que no es en vano, hermanos, no es en vano que hoy estemos aquí, no es en vano el perseverar ante palabras, ante maldiciones,
ante lo que sea que sus oídos escuchen, ante que usted esté pasando una situación en su entorno, en su contorno, y le digan muchas cosas, déjeme decirle que cuando hay presencia de Dios, Dios obra grandemente y cierra boca de leones. Amén. Cuando hay presencia de Dios, hermano, Dios se encarga y cierra esa boca de leones. Creámosle a Cristo. Y que hoy la palabra de Dios pueda haber obrado y siga escudriñando para que el Espíritu Santo de Dios le muestre. Hasta acá sería la palabra de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente. Amén.